El as en la manga de Putin. Mientras el mundo entero aparece a la espera del histórico encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, mañana en Alaska, las negociaciones ya comenzaron. Y a toda máquina, por cierto. Negociaciones sobre la guerra en Ucrania, en primer lugar, pero también negociaciones sobre los acuerdos nucleares, el New START, el INF, las bases misilísticas estadounidenses en Rumania y en Polonia, el Ártico, el Cáucaso, el petróleo, las tierras raras y más temas aún. En este contexto de acaloradas, tensas, febriles negociaciones, Putin presenta un as en la manga, o mejor dicho, dos ases en la manga. ¿Cuáles? En esta transmisión vamos a presentar el as en la manga de Putin para la negociación con Trump el día de mañana en Alaska. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 262 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba. Por cierto, a propósito de del encuentro el día de mañana, vamos a mañana mismo, ya prácticamente determinamos la negociación con el propietario de los derechos, así que mañana vamos a presentar en vivo, posiblemente desde las 19:30, desde las 7:30 p.m. de Europa, el día de mañana vamos a presentar en directo la transmisión oficial de el encuentro entre Putin y Trump. Y más tarde, a las 9, nuestro horario habitual, vamos a realizar una transmisión especial con múltiples analistas para que cada quien presente su mirada de la reunión en ese momento a las 9 de la noche, seguramente todavía en curso. Nos van a acompañar Adrián Celaya, Eduardo Bior, Javier Martínez, bueno, y más analistas. Ahora no recuerdo a todas de memoria, pero por lo menos dos o tres más analistas. Así que todo el mundo listo y preparado. Bueno, naturalmente, Fernando Moragón también. Así que una transmisión de lujo para un hecho histórico. Recuérdenlo mañana. Comencemos ahora sí con el análisis de el tema de esta transmisión, el as en la manga de Putin y la negociación el día de mañana, aunque como remachaba recién, las negociaciones ya comenzaron entre muchísima confusión y muchísimas tensiones. ¿Por qué tanta confusión? Bueno, en primer lugar, por la multiplicidad de intereses. Recuerden que acá participan innumerables grupos de interés, innumerables sectores económicos, políticos, militares, desde el complejo militar industrial estadounidense hasta los halcones neoconservadores, desde los líderes políticos ucranianos hasta los líderes políticos europeos. Todos ellos, todos, absolutamente todos, quieren participar, quieren determinar, quieren la promoción de sus intereses. En muchos casos, esos intereses básicamente determinan la continuidad de la guerra, como en el caso del complejo militar industrial estadounidense, como en el caso de los halcones neoconservadores, como en el caso de los europeos, como en el caso de los
ucranianos, como en el caso del propio Zelensky, todos ellos quieren la continuidad de la guerra, pero también por ahí aparecen sectores, aparecen grupos interesados en el final de esta guerra, por lo menos la salida de los Estados Unidos. Así que todas estas idas y vueltas, bueno, no recordé los medios participan en esto muy activamente, por lo general en favor de la guerra, pero bueno, lógicamente ante tantas voces, tantos intereses, proliferan las versiones y la confusión aparece en aumento permanente. Por otro lado, ¿qué elemento adicional genera confusión aquí? Bueno, la premura, lógicamente. Este encuentro fue establecido por sorpresa para todo el mundo. Representó un hecho verdaderamente sorpresivo para todos, nosotros incluidos, porque hasta hace poco Trump presentaba, entre sus muchas idas y vueltas, una línea de endurecimiento de su discurso para con Rusia. ¿Sí? Esto de vamos a comenzar con sanciones secundarias contra Rusia, con un ultimátum de primero 50 días, después 12, después 10, con lo cual apareció de la nada, representó una sorpresa para todo el mundo y no una sorpresa de aquí a 3 meses, sino que determinaron inmediatamente como fecha la semana siguiente. Esto apareció la semana pasada, con lo cual toda esta premura genera naturalmente confusión y negociaciones a toda máquina, contra reloj, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, otro elemento contribuyendo a la confusión, bueno, aparece en el propio Trump, lógicamente. Trump un día presenta una mirada de las cosas, al día siguiente presenta otra, o mejor dicho, la contraria, ¿sí? Trump representa un personaje político a menudo impredecible, errático, embustero, mentiroso, ¿sí? Fabulador. Esto también genera mucha confusión. De hecho, como ejemplo de esto, el día de ayer, después de la llamada telefónica con Zelensky y Merz, ¿sí? Entre Trump, Zelensky y Merz, y Merz, perdón, para eso la visita el día de ayer de Zelensky aquí a Berlín, ¿sí? Para esta conferencia telefónica entre Merz y Zelensky desde Berlín y Trump desde Washington. Bueno, después de esa conversación, a pesar de que Zelensky abandonó la conferencia telefónica, la conversación telefónica con una cara demacrada, a pesar de eso, después muchos líderes europeos, supuestamente presentando las palabras del propio Trump, establecieron que Trump no realizaría concesiones territoriales de Ucrania, respecto a Ucrania en la negociación. Bueno, un día antes de esta conversación telefónica, en una conferencia de prensa, el propio Trump había presentado la posibilidad de intercambios territoriales, con lo cual, ¿qué Trump va a participar? ¿El Trump de los intercambios territoriales del día de antes de ayer o el Trump del día de ayer, el cual aparentemente, por lo menos según los líderes europeos, rechazó la posibilidad de concesiones territoriales a Ucrania? Bueno, estas idas y vueltas de Trump naturalmente generan confusión adicional, pero más allá de esta confusión, evidentemente comenzaron con mucha premura y con mucha confusión, comenzaron las negociaciones previas al encuentro. Y comenzaron contrarreloj, comenzaron a todo vapor y comenzaron respecto a muchos temas. ¿Sí? Una vez más, la guerra de Ucrania, uno de ellos, quizás el más importante posiblemente, pero no solo ese, sino también las negociaciones en cuanto a los acuerdos nucleares. Recuerden que Estados Unidos abandonó el INF años atrás, el acuerdo relativo a los misiles de alcance intermedio, por sobre todas las cosas relevantes para Europa, ¿sí? Lo abandonó Estados Unidos. Finalmente, hace poco lo abandonó formalmente
Rusia también. Antes de eso, el tratado START o New START, el INF, una vez más, sobre misiles de rango intermedio, no solamente nucleares, sino también convencionales, y el New START sí, efectivamente, sobre misiles nucleares, pero todos estos tratados, más allá de los pormenores y de los puntos específicos de regulación, básicamente determinan el esquema de seguridad mundial y, por sobre todas las cosas, euroasiático, ¿sí? Cuántas cabezas nucleares puede cada país, cuántos lanzadores de estos misiles nucleares, en qué medida los misiles nucleares pueden presentar vehículos de entrada, ¿sí? Vehículos de entrada llaman a cada una de las cabezas nucleares dentro de un misil nuclear. Recuerden, realizan en los misiles más modernos aparece un misil y una vez en el aire, ese misil genera la dispersión de múltiples vehículos de entrada, si llaman a estas cabezas nucleares subidas a una suerte de vehículos de entrada, y descienden múltiples vehículos de entrada, múltiples cabezas nucleares sobre su objetivo por cada uno de los misiles, ¿sí? Tratado sobre esto también. Tratado sobre la posibilidad de defensas antibalísticas o no, ese otro de los tratados, un viejo tratado también abandonado por Estados Unidos, ABM, llamado Tratado de Misiles Antibalísticos. Bueno, esto seguramente también. Bueno, el sistema Aegis-Ashore de defensa de Estados, perdón, Aegis, no el Ashore, el Aegis, el sistema de la OTAN Aegis, con bases misilísticas en Polonia y en Rumania. Recuerden, bases supuestamente defensivas, pero con el accionar de un botón convertidas en bases ofensivas inmediatamente, ¿sí? Pueden realizar el disparo de los mismos misiles con objetivos en Moscú, ¿sí? El Cáucaso, con la novedad de el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán para generar este corredor concesionado ya a Estados Unidos por 99 años en la frontera con Irán. Irán recientemente bombardeado por Estados Unidos, una verdadera locura. Otro de los temas de conversación, el Ártico, el petróleo del Ártico, la posibilidad de explotación o colaboración en cuanto a tierras raras. Bueno, muchas, pero muchas de estas cuestiones y otras más ya comenzaron en las negociaciones. Y como prueba de esto, aquí las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, básicamente en relación con la llamada del día de ayer entre Marco Rubio y Lavrov. Estas las negociaciones previas a un encuentro en el cual, sí, sin dudas, Trump y Putin pueden determinar cosas importantes, al menos en teoría, pero en su gran mayoría, en todos los encuentros de estas características, las negociaciones ya fueron realizadas antes, los acuerdos ya fueron realizados antes, y los líderes solamente los acompañan, ¿sí? Refrendándolos con su firma, o en todo caso motorizan el inicio formal de los procesos de paz, pero las negociaciones ya comenzaron antes y ya fueron realizadas, ya fueron materializadas antes. ¿Y quiénes los principales negociadores, más allá de los especialistas en cada sección? Bueno, los ministros de Relaciones Exteriores. Y por eso la reunión, el llamado, seguramente uno entre muchos, pero el de ayer confirmado públicamente por la Casa Blanca, entre Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. That Secretary Marco Rubio spoke with Russian Foreign Minister Lavrov. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Puedo confirmar para ustedes que el secretario de Estado Marco Rubio habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov de Rusia. We have the fact that Sergei Lavrov, again, in a phone call with the secretary, regarding preparation for the upcoming summit between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Bueno, podemos confirmar que la conversación
tuvo lugar el día de ayer y que se trataron cuestiones relativas a las negociaciones para el encuentro del día viernes entre el presidente Putin y el presidente Trump. Both sides confirmed their commitment to a successful event. I can also tell you that it was Ambas partes confirmaron el compromiso para un evento exitoso. President Putin who called to make this arrangement as well. But of course, I will certainly take your questions as we. Fue el presidente Putin el que llamó a este encuentro. Bueno, esta la eterna, hasta acá no mucho más importante esto, la eterna disputa por quién comenzó las negociaciones, quién comenzó el proceso de negociaciones, si Witkoff presentó un plan verdaderamente de paz frente a Putin la semana pasada, el miércoles, y en realidad lo presentó Putin. Bueno, aparentemente la primera propuesta la habría presentado Witkoff de parte de Estados Unidos. Putin, inteligente, ante la misma pregunta respondió, bueno, ambas partes quieren un acuerdo, pero según todos los medios en las versiones iniciales, el inicio de este encuentro o la iniciativa respecto a este encuentro comenzó de Estados Unidos, quien hasta el momento presentaba una posición mucho más dura. Recuerden las idas y vueltas de Trump, ¿no? Primero, voy a abandonar esta guerra, voy a determinar esta guerra, el final de esta guerra en 24 horas. Esa es la promesa de campaña, ¿no? Abandonar la guerra en 24 horas o más aún, no abandonar la guerra. Determinar el fin de la guerra, pacificar esto en 24 horas. Bueno, después de 24 horas, idas y vueltas, el corte del envío de armamentos y de inteligencia, el restablecimiento, que sí, que no, las conversaciones telefónicas con Putin, después él decepcionado por Putin con un ultimátum, y esa es la última posición, esta postura dura hasta el encuentro de Witkoff con Putin el miércoles pasado, el quinto en 6 meses, y ahí de repente reactiva Estados Unidos la iniciativa de un encuentro entre Putin y Trump para, por lo menos aparentemente, por lo menos formalmente, comenzar el camino hacia una salida negociada. Lo curioso de todo esto, en gran medida responde a la posición de Estados Unidos en cuanto a las demandas rusas. Demandas explicitadas por no solamente el presidente ruso Putin, sino el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, como así también todos los asesores presidenciales, multiplicidad de ministros, gente con llegada al Kremlin, todos presentaron muy claramente desde el principio, incluso en cadenas, en conferencias de prensa transmitidas en cadena nacional a toda Rusia, desde el principio presentaron las demandas de Rusia en este conflicto, e incluso el año pasado, en un mensaje de Putin en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en agosto, si no recuerdo mal, presentó las últimas demandas, porque claro, con el devenir de la guerra, como en cualquier conflicto, las demandas van presentando cambios, no las más importantes, pero sí las territoriales, lógicamente. Las más importantes, todos las recuerdan y aparecen clarísimas: neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, desmilitarización y desnazificación. Bueno, a pesar de todo esto, todavía presenciamos situaciones como esta. Estas las declaraciones de Marco Rubio, también conocido por ahí como Narco Rubio. Narco Rubio. Sobre el resultado del encuentro inicial entre Witkoff y Putin y las conversaciones iniciadas a partir de entonces entre Rusia y Estados Unidos de cara a este encuentro. Atención a las palabras de Rubio, para mí generan sorpresa y estupor a la vez. Atención. I think what we have is a better understanding of the conditions under which Russia would be prepared to end the war. Creo que finalmente tenemos un mejor entendimiento de las condiciones
ante las cuales los rusos estarían preparados para terminar esta guerra. We now have to compare that to what the Ukrainians and our European allies, but the Ukrainians primarily, of course, are willing to accept. Ahora tenemos que compararlas con lo que quieren los ucranianos y con lo que quieren nuestros aliados europeos, pero por sobre todas las cosas con lo que quieren los ucranianos y si están dispuestos a aceptarlas. And what you try to see is how far can you get these two positions closer? How can you get these two positions closer to each other? If we can get what the Ukrainians will accept and what the Russians will accept close enough, then Y según cuánto podamos acercar estas posiciones, cuánto podamos acercar lo que podrían aceptar los ucranianos a lo que quieren los rusos, I think there's the opportunity for the president to have a meeting that includes both Putin and Zelensky. bueno, y recién en ese momento surge la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky to try to close this thing out. So we got to get closer in that para cerrar esta cuestión con un acuerdo final de regard. paz. But I think for the first time, perhaps since this administration began, we have some concrete examples of the kinds of things that Russia would ask for in order to end. Pero creo que por primera vez desde el inicio de esta gestión de gobierno, del gobierno de Trump, creo que por primera vez tenemos ejemplos concretos de lo que quiere Rusia para comenzar las negociaciones de paz. And the war. We haven't had much of that to this point. No habíamos tenido hasta ahora mucho de eso. Obviously, the Ukrainians have a say in this. We got to bring the two sides and the two positions close enough. Bueno, ahora tenemos que traer a las partes, acercar a ambas partes. Pero escuchado eso. Increíble. Otra vez, el pedacito ese otra To vez. close this thing out. So we got to get closer in that regard. But I think for the first A partir de acá. time, perhaps since this administration began, Creo que por primera vez desde que empezó esta administración, we have some concrete examples of the kinds of things that Russia tenemos ejemplos concretos del tipo de cosas que los rusos quieren would ask for in order to end the war. We haven't. para terminar la guerra. Muchachos, los rusos, desde el día 1 de la guerra, con las condiciones clarísimas, puestas sobre la mesa, repetidas por Putin, no una, no dos, 1000 veces. 1000 veces. Y por Lavrov y por cualquier analista crítico como nosotros acá, y respecto a las condiciones relativas a los territorios, lógicamente cambiantes en el marco de una guerra, obviamente, la última versión, la cual no abandonaba las demandas territoriales anteriores, sino que concatenaba la anexión de Zaporizhia y Gerson adicionalmente a las demandas preexistentes. Bueno, la última la presentó Putin en agosto del año pasado. Un año ya. Y este señor con la declaración pública de, bueno, sí, ahora finalmente entendimos lo que quieren los rusos. Bueno, no quiero en el calor de la indignación abandonar el tema. Bueno, esta la confirmación de las negociaciones ya en curso, tanto por Rubio como por Tammy Bruce, la vocera de la Casa Blanca. Ahora bien, en el marco de estas negociaciones y de cualquier posible discusión, acuerdo, negociación entre Putin y Trump mañana, bueno, presenciamos la posibilidad de 3 salidas. ¿Sí? 3 salidas posibles, 3 resultados posibles a el encuentro de mañana, sumado a todas estas negociaciones ya en curso. Una vez más, remacho esto una vez más. Lo de mañana, sí, claro, presenta un carácter simbólico muy importante, histórico, sin lugar a dudas, por el encuentro entre los líderes de 2 de las grandes potencias mundiales, de las 2 principales potencias nucleares, en el marco de una guerra indirecta entre ambos países. Bueno, todo eso fuera de discusión, sin dudas, eso así, un encuentro histórico. Pero
acompañan a ese encuentro todas estas negociaciones ya en curso contra reloj. ¿Y cuál es el resultado posible de todo esto? ¿Y cuál es el as en la manga de Putin? Porque ese es nuestro tema de esta transmisión. Bueno, primer resultado posible y muy probable, sin duda es el resultado más probable de todos. Nada importante. Un resultado más bien simbólico, formal, sin definiciones de nada importante en absoluto, respecto a ninguno de estos temas y por sobre todas las cosas respecto a la guerra en Ucrania. ¿Por qué querrían entonces Putin y Trump un encuentro si no van a determinar nada importante a pesar de lo histórico del acontecimiento? Bueno, por distintas razones. En el caso de Trump, en primer lugar, como una salida a la situación en la cual hasta hace una semana parecía él inmerso como producto de su lengua incontrolable. Él mismo había generado una situación de encerrona para sí mismo con esta bravuconada de vamos a ponerle sanciones a Rusia, o más sanciones a Rusia. Rusia ya con más de 15.000 sanciones y la economía sin ningún problema, y su economía sin ningún problema, de hecho creciendo. Por cierto, hoy la confirmación de que en este segundo cuatrimestre del año Rusia presentó, la economía rusa presentó crecimiento y por encima de las expectativas, con lo cual la economía rusa todavía gozando de muy buena salud a pesar de las miles de sanciones en su contra, a diferencia de las economías europeas en una situación desastrosa y la economía estadounidense con claros síntomas de estanflación a partir de la segunda mitad del año, iniciada hace nada, en agosto. Estanflación llaman los economistas a la combinación de estancamiento e inflación, la peor situación económica posible, ¿sí? Bueno, ¿por qué Trump entonces podría querer esto? Bueno, como una salida a esa estupidez, a ese ultimátum, sin el más mínimo sentido, porque para Rusia ni respondieron los rusos a las amenazas de Trump, esta vez para Rusia más sanciones. Bueno, más sanciones, ¿cuál es el problema? Nosotros con la economía gozando de buena salud y ganando la guerra. Listo, adiós amigos. ¿Qué otro problema con estas amenazas estúpidas? No van a generar ningún inconveniente para Rusia y tampoco van a generar ningún inconveniente para Brasil, para India, para China, para los compradores del petróleo y el gas ruso amenazados por esta amenaza de Trump de las sanciones secundarias, ¿sí? Las sanciones no solamente a Rusia, sino a los compradores de productos rusos. Bueno, a Trump el fin del ultimátum y la imposición de estas sanciones sin ninguna consecuencia, bueno, para él habrían generado una crisis política, especialmente desde la oposición y por sobre todas las cosas desde los medios opositores, los cuales con toda razón habrían machacado con artillería gruesa alrededor de esto de, usted supuestamente iba a establecer sanciones terribles para Rusia y finalmente las estableció y Rusia igual que antes y Brasil, China, India igual que antes sin el más mínimo problema. Así que usted aquí perdiendo la partida, usted un presidente débil, justo para Trump, un ególatra, un megalómano. Bueno, debía abandonar esa situación Trump de alguna manera. Y bueno, ¿cómo la puede abandonar o cómo la está abandonando? La está abandonando a través de este golpe de efecto. El encuentro, aun si el encuentro no genera ninguna definición importante y el escenario, el resultado más probable, ¿sí? A la vez, va generando tiempo Trump también, en una situación para él inmanejable como la de la guerra en Ucrania, en la cual él quiere abandonar
la dirección de la guerra, no quiere el final de la guerra y mucho menos quiere el final de la guerra en nombre de la paz y de los pobres soldados muertos, gente joven todos los días muriendo, ¿no? Lo recuerda en todos sus discursos, ya una cosa insoportable, como si para él tan importantes las muertes, mientras presenciamos masacres en Gaza, ¿sí? Ahí no recuerda a los jóvenes muriendo, incluso ni siquiera jóvenes soldados, como recuerda en todos sus discursos, sino ahí muriendo niños, mujeres y niños en Gaza. Pero bueno, va generando con esto tiempo en una situación para él hasta ahora inmanejable, y cuanto más tiempo, peor la situación de Ucrania, peor la situación de Zelensky, y de alguna manera Estados Unidos un poquito más afuera de esto, como querría Trump una vez más. Quiere la salida de Estados Unidos, no quiere el final de la guerra. Cuidado con esto, cuidado con la confusión de Trump como un pacifista, quiere el fin de la guerra. No, quiere la guerra en Ucrania en manos de los europeos, lacayos del imperio estadounidense, y la política de Estados Unidos concentrada en China o en otros escenarios contra Rusia, como el Cáucaso, escenario recientemente abierto, pero no quiere más en Ucrania. Ucrania ya, la inversión en Ucrania de Estados Unidos, un fracaso o no, discutible, porque también generó para Rusia muchos dolores de cabeza, pero ya terminada, agotado el negocio ahí sin lugar a dudas. ¿Por qué habría de querer Putin un encuentro así si efectivamente en este primer escenario no va a determinar nada importante? Bueno, porque para él también generaría tiempo, y el tiempo en este caso acompaña a los rusos, aparece a favor de Rusia. Aparece a favor de Rusia porque Rusia todos los días va conquistando nuevos territorios, y ahora no solo eso, ahora comenzó un rompimiento verdaderamente estructural, el cual podría desencadenar el colapso de las defensas ucranianas a lo largo de toda la línea de contacto, ¿sí? No solamente, como hasta ahora presenciábamos, rompimientos en una región, la captura de un nodo logístico ucraniano, no. Ahora presenciamos un rompimiento el cual podría desencadenar la debacle militar total y absoluta de Ucrania, ¿sí? Nada más y nada menos que eso. Podría desencadenar la derrota militar de Ucrania en última instancia. Sí, sin dudas. Esa es la importancia del rompimiento de los últimos días. A ver, con el correr de las horas vamos a presenciar en qué medida los rusos pueden capitalizar esto para generar esa ruptura total, o, entre comillas, solamente para generar la captura de Pokrovsk y el asedio de Kramatorsk, Lugansk, Sloviansk, la última línea defensiva antes de la derrota total de Ucrania, ¿sí? Es el primer escenario posible. Y, por cierto, muy probable, ninguna definición importante, pero ambos ganando tiempo, Estados Unidos en una situación fuera de su control, Rusia con más tiempo para más avances y determinar esto a su manera en el campo de batalla, y además la salida de Trump de la encerrona autoinfligida de estas amenazas estúpidas sin ningún sentido. Es el primer escenario. Segundo escenario, y acá comenzamos sí con el escenario de las posibles negociaciones y del as en la manga. Recuerden que ese es nuestro tema, el as en la manga de Putin. Bien, el segundo escenario representa un escenario posible pero poco probable. ¿Sí? Posibles todos estos escenarios. Las diferencias, lógicamente, aparecen en la probabilidad. ¿Cuán plausibles? ¿Cuáles las chances? El anterior, muy probable. Este, poco probable. Este segundo escenario, básicamente, establecería el inicio de un acuerdo de paz con concesiones políticas de Ucrania y territoriales de Ucrania. ¿Cuáles las concesiones políticas? Bueno, otra vez las recordamos: la neutralidad respecto a la OTAN,
el disparador de todo este conflicto, la desmilitarización, y aquí distintas posibilidades de resolución de esto, o bien la prohibición total de fuerzas armadas para Ucrania en el futuro, o su reducción a un número muy pequeñito, como máximo 10.000 efectivos, sin posibilidad de vehículos pesados, armas pesadas, etcétera, etcétera, de manera que esto, que un acuerdo de estas características no vaya a generar en el futuro el reinicio de esto como lo generaron Minsk I y Minsk II, acuerdos hechos solamente para retrasar el conflicto mientras Ucrania parecía en un proceso de rearme, confesión de Merkel y de Hollande. Generamos los acuerdos Minsk I y Minsk II, supuestamente de paz, para el rearme de Ucrania antes de la guerra. Bueno, como no quieren eso, la desmilitarización como condición, y esos los parámetros de negociación. O nada o algo muy chiquitito para las Fuerzas Armadas ucranianas. Tercer elemento de las demandas políticas, la desnazificación. Así lo llaman los rusos. Nosotros podríamos caracterizar a esto como la salida del gobierno de Zelensky del poder en Ucrania, como así también de los nacionalistas antirrusos y nacionalistas con Z, ¿no? En este caso, de los nacionalistas ucranianos del poder, y el establecimiento de un gobierno, si no cercano a Rusia, difícil, por lo menos no abiertamente hostil como el gobierno de Zelensky o el anterior de Poroshenko. Sí, un gobierno más o menos normal, entre comillas, aunque eso es bastante difícil, ¿sí? Pero sin los ultranacionalistas, sin los nazis de Azov, sin un loco como Zelensky, o el propio Zaluzhny. Para mí imposible Zaluzhny como presidente definitivo en Ucrania, quizás como presidente interino, pero tampoco. Zaluzhny muy relacionado, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, ahora en Reino Unido como embajador y con fortísimos contactos con los servicios de inteligencia británicos, con el MI6. Bueno, difícilmente el aceptable para Rusia. Esta es la tercera condición, la desnazificación. Y respecto a las concesiones territoriales de Ucrania en un eventual acuerdo de este tipo, bueno, por ahí muchas versiones en el marco de esta confusión mencionada al principio del análisis. Muchas, ayer las presentábamos una por una en la charla con Fernando Moragón. La más probable de todas, ¿sí?, en el caso de una negociación con concesiones territoriales de Ucrania, la única forma de una negociación posible. Bueno, básicamente el Donbass para Rusia, ¿sí?, Donetsk y Lugansk, Crimea, en manos rusas desde 2014, y por lo menos todos los territorios de Jersón y Zaporilla ya obtenidos por Rusia a través de sus avances militares, y probablemente más que esto, todo el resto de Jersón y Zaporilla. Ayer lo presentamos con lujo de detalles con los mapas. Quien quiera esto explicado didácticamente con todos los mapas y las distintas posibilidades de acuerdos, cuán probables los unos, cuán probables los otros, en la transmisión de ayer, ahí lo presentamos. Aquí simplemente la referencia a concesiones territoriales de Ucrania, lo más probable, todo lo requerido por Rusia. En el mejor de los casos para Ucrania, los pedacitos de Zaporilla y Jersón todavía no conquistados por Rusia, quizás mantenidos por Ucrania, pero muy poco probable esto también. Bueno, esta situación generaría para Rusia sencillamente una victoria.
por lo menos una victoria en el conflicto chico, en el conflicto en Ucrania. En el conflicto respecto a el esquema de seguridad euroasiático, bueno, eso todavía presenta muchas aristas, muchas dimensiones adicionales todavía no definidas, ¿sí? Pero en el conflicto relativo a la guerra en Ucrania, bueno, estas concesiones políticas y territoriales ucranianas determinarían la victoria de Rusia y para Estados Unidos generarían una salida digna, ¿sí? Y no una salida con la cola entre las patas como abandonaron Afganistán hace un año más o menos, ¿sí? Recuerdan las imágenes dantescas de los aviones de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea estadounidense abandonando Kabul con la gente colgada de las ruedas, la cola entre las patas. Bueno, ¿cuánto tiempo? Hay 20 años de presencia estadounidense ahí para finalmente la entrega del poder a los talibanes, supuestamente los malos de la película, por lo menos de la película. Bueno, según de qué película, recuerden Rambo 3, cuando los talibanes durante los años 80 aparecían enfrentados con los soviéticos, ¿sí? Cuando los talibanes aparecían como enemigos de los soviéticos, Estados Unidos los patrocinaba abiertamente y en ese marco el aparato cultural estadounidense, Hollywood básicamente, realizaba una película llamada Rambo 3, en la cual Rambo participaba en los combates con los luchadores de la libertad. ¿Quiénes los luchadores de la libertad? Los talibanes. Los mismos talibanes devenidos después en los malos de la película, cuando, claro, después del colapso de la Unión Soviética, su desaparición, el retroceso estratégico de Rusia y a partir de entonces el dominio unipolar estadounidense, bueno, de repente estos locos talibanes querían el control de Afganistán aún por fuera de la supremacía estadounidense y ahí otra vez ellos malos de nuevo. Invasión nuevamente de Estados Unidos a Afganistán, 20 años de presencia, nunca pudieron determinar la eliminación de los talibanes y finalmente abandonaron Afganistán con la cola entre las patas y los talibanes otra vez en el poder. Con este relato y estas ironías no estoy de ninguna manera conceptualizando o caracterizando a los talibanes como buenos, ni mucho menos. Los talibanes presentan políticas extremas, ¿sí? Sin la división de... Bueno, no voy a comenzar con un tema secundario de los talibanes, pero bueno, no quiere Estados Unidos una salida como la de Estados Unidos de Afganistán con los talibanes el año pasado, así que este acuerdo de paz generaría esa posibilidad, una salida digna. Victoria rusa y una salida digna para Estados Unidos. Y, por cierto, este acuerdo podría también presentar una consecuencia distinta, pero también positiva, tanto para Estados Unidos como para Rusia, en el caso de que Ucrania y Europa lo rechacen. Si Trump y Putin generan un acuerdo con concesiones políticas y territoriales de Ucrania, pero Ucrania lo rechaza, entonces Trump podría también abandonar el conflicto dignamente. Muchachos, yo quise un acuerdo, generé un acuerdo con Putin, lo rechazaron los locos ucranianos, el loco de Zelensky, antes ídolo absoluto del mundo occidental, el nuevo Churchill, el adalid de las libertades y de la democracia liberal, ahora convertido por los medios hegemónicos mundiales en un loco, bueno, lo rechazó. Entonces nosotros, los estadounidenses, nosotros, desde el punto de vista de Trump, abandonamos esto y adiós muchachos. Problema de ustedes hasta la derrota, hasta el último ucraniano y la derrota de Ucrania inevitable. Y para Rusia, en el caso del rechazo, bueno, las manos libres para, una vez más, la definición en el campo de batalla con la victoria segura. Sobre esto, algunas palabras aquí sobre esta posibilidad, tanto la posibilidad del acuerdo, la segunda posibilidad de salida de esta
este encuentro, ¿sí? Recuerden, presentamos el primer escenario, la primera salida posible, la de un encuentro sin consecuencias significativas, y el segundo escenario, el escenario de un inicio de acuerdo de paz. Bueno, sobre estos dos aquí algunas palabras de John Mearsheimer, el señor a la derecha, uno de los analistas geopolíticos más importantes del mundo, el padre de la teoría del realismo ofensivo. Durante mis años mozos como estudiante de ciencia política, yo naturalmente, como cualquier otro estudiante de ciencia política o de relaciones internacionales, yo recuerdo la lectura de sus libros, uno de los popes a escala global en la teoría geopolítica, un señor, por cierto, muy lúcido, excepto con respecto a China, ahí él con una posición bastante hostil para con China, pero con respecto a Ucrania e Israel con muy buenos análisis, y aquí sus palabras sobre los posibles escenarios, el de ninguna definición importante o el de el inicio de un acuerdo de paz. Bueno, ¿cuáles de estos mejores para Estados Unidos? Atención. The Russians have seen this kind of behavior, as we have, over and over. There's nothing surprising here. Los rusos vieron este tipo de comportamientos de los presidentes estadounidenses una y mil veces, como también los vimos nosotros. No hay nada sorprendente acá. And what the Russians, I am sure, understand is you're not going to get a meaningful agreement on Friday. You're not going to get a meaningful agreement the next Friday. Y los rusos entienden perfectamente que no van a obtener ningún acuerdo significativo este viernes, mañana. No van a obtener un acuerdo significativo el viernes siguiente a este viernes. Or the Friday after that. Ni el viernes posterior a eso tampoco. And this one is going to be settled on the battlefield. Y este conflicto será definido en el campo de batalla. And what you want to do if you're the Russians is that you want to go to great lengths to present yourself to the rest of the world. Y si sos ruso o si eres ruso, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, ¿qué es lo que querrás hacer? Bueno, querrás presentarte ante los ojos del mundo. And to President Trump as a reasonable statesman. Y frente al presidente Trump como un Estado predecible y con un liderazgo predecible también. And you want to be willing to talk to Trump if he wants to talk to you. But y si eres ruso, entonces estarás dispuesto a hablar con Trump si él quiere hablar contigo. There's no hope here that you're going to get a meaningful agreement. Pero no hay ninguna esperanza de que pudieras obtener un acuerdo significativo. Estoy realizando la traducción de tú y no de vos, y debo realizar un esfuerzo enorme para el uso del tú. Yo como argentino siempre con el voceo voy a abandonar la traducción de tú porque realmente no puedo, para mí muy antinatural por mi forma de hablar, así que de vuelta al vos. Perdona por para los hablantes de tú, pero no puedo yo, sinceramente. The best that could happen is that Trump would agree to Russian demands and he would tell the Europeans and the Ukrainians. Lo mejor que podría pasar para Estados Unidos es que Trump aceptara todas las demandas rusas. You can either accept Russian demands or not. But if you don't, y que después le dijera Trump a los ucranianos y a los europeos, señores, ustedes pueden aceptar las demandas de Rusia si quieren o no. Si no quieren, no las acepten. don't accept them, I'm out of here. And it's Pero en cualquiera de los casos, I'm out of here. Yo me voy de aquí. En el sentido de la salida de Estados Unidos. Clarísimo el análisis. up to you to negotiate and deal with the Russians. Y a partir de entonces depende de ustedes que
hacen con los rusos, cómo se encargan ustedes de los rusos y cómo negocian ustedes con But ellos. he's not going to do that, in large part because he's surrounded, Trump is, Pero lamentablemente Trump no va a hacer eso, principalmente porque está by rodeado advisors who won't allow him to do that. Keith Kellogg por asesores que no le permitirán de ninguna manera hacer eso, como Keith Kellogg, and Marco Rubio and others will whisper in his ear. Lindsey Graham. Marco Rubio, Lindsey Graham, todos ellos susurrando a su oído. Among those. Yeah, he listens to all those people. And as long as he continues to listen to all those Él escucha a toda esa gente y como consecuencia, people, when he gets on the phone and he talks or gets on Zoom and talks to people like Zelensky, y después habla por Zoom con Macron, con Zelensky, con los europeos, excuse me, and the German chancellor, he's going to end up sounding like he did today. y cuando habla con ellos, incluido también el canciller alemán, va a sonar como sonó hoy. ¿Por qué esto sonó hoy? Porque justo esta entrevista fue realizada después de lo referido antes, esto de esta versión de que, según la conversación telefónica de ayer de Trump con Merz y Zelensky, Trump habría rechazado la posibilidad de concesiones territoriales un día después de haber presentado en una conferencia de prensa la posibilidad de concesiones territoriales a Rusia. Bueno, bastante claro lo de Mearsheimer, ¿no? Yo desacuerdo con esto de que la posición de Trump, de que Trump no puede esto por los asesores a su alrededor. Bueno, sin dudas eso parte de la verdad, pero también Trump, ¿quién realizó el nombramiento de esos asesores? El propio Trump, él con poca capacidad o sin conocimiento sobre el tema, y si él influenciable, bueno, él es responsable. Mearsheimer, como realista, más bien conservador, tampoco puede presentar una imagen de Trump muy negativa. Ya rechaza a Biden, rechaza a Kamala Harris. Si en Estados Unidos también rechaza por completo a Trump, bueno, entonces políticamente aparece perdido, sin ninguna forma de referencia, con ninguna fuerza política, lo cual para un asesor político, para un geoestratega como él, pero a la vez un asesor político, bueno, lo posicionaría en una situación difícil, compleja, por eso, bueno, lo presenta a Trump como a alguien queriendo la paz, pero rodeado por asesores guerreristas. En parte cierto, pero no del todo. Trump también quiere la continuidad de la guerra, solo que en manos de los europeos. Bueno, esta es la salida. Negociada, el segundo escenario de esta posterior, el segundo escenario posible después del encuentro, una vez más posible, aunque poco probable. Pero acá Putin presenta dos cartas en este juego de póker, dos ases bajo la manga. El primero, el más evidente y conocido seguramente por todos ustedes. Bueno, básicamente el as de la situación en el campo de batalla y por sobre todas las cosas la situación después del rompimiento de los últimos días, desde el domingo pasado. Atención a esta mano, así, cada vez más larga, ya hasta cortando esta autopista, por aquí y por aquí, ¿sí? Ahora también ensanchada adicionalmente en esta zona. Al principio todo esto tomado, ahora objetivo ensanchamiento de esto y mientras tanto la profundización de estas líneas de ataque ya por detrás de las defensas ucranianas. Detrás de esto, adiós muchachos, ¿sí? De aquí para atrás, nada de defensas, o por lo menos nada de defensas. Defensas muy, pero muy superficiales, construidas en los últimos meses y no a lo largo de los últimos
11 años, como las defensas ubicadas en toda esta región. En el día de hoy, además, nuevos avances, atención a esto, muy importante, avance por aquí de los rusos con la captura aquí de Andripka Klepsovke, y acá ya, una vez más, Rusia en la frontera de el Donetsk. Aquí Rusia ya con la frontera sur de Donetsk alcanzada. ¿Qué otra parte de Donetsk todavía, de Donetsk Sur, todavía en manos ucranianas? Bueno, estos territorios acá, campos, nada verdaderamente significativo. Naturalmente, más arriba, Pokrovsk y Miznorad. Pokrovsk ya bajo el asedio total y con la parte inferior, con el avance hacia el oeste de estas, lo presento un poquito más, ahí, de estas 3 líneas de avance, 1, 2 y 3, esta tercera genera el embolsamiento operativo de Pokrovsk. Pokrovsk ya penetrada lateralmente, bajo asedio desde hace bastante tiempo, y obviamente esta tercera, este avance ruso por aquí presenta como objetivo el cierre total y absoluto de este pasaje, ¿sí? Por aquí, la última forma posible de aprovisionamiento de Pokrovsk. Una vez logrado aquí el corte de las líneas logísticas de aprovisionamiento y un embolsamiento prácticamente total, adiós a Pokrov y a Miznorad, ¿sí? Aún los soldados con necesidad de agua, comida, bienes básicos, además de armas, municiones y el recambio de los soldados o bien cumpliendo ya su ciclo, algo en este caso impensable, porque no pueden abandonar sus posiciones hasta la muerte prácticamente, o bien la salida de los cadáveres, por lo menos, o los heridos irrecuperables. A veces ni siquiera eso los abandonan ahí, lamentablemente. Esa es la situación actual en Ucrania. Bueno, el día de hoy, además, este avance muy fuerte por aquí, hasta la frontera de Donetsk, y muy probablemente vaya a querer, a partir de ahora, un avance sobre Dnipropetrovsk en dirección hacia Pokrovsk o Alexandrivka, uno de los nodos defensivos de Ucrania, y el apoyo de toda la zona, no solamente sur de Donetsk, sino por sobre todas las cosas de esta región de Zaporizhia, ¿sí? Aquí. Así que acá un arma de Rusia, un as en la manga adicional de Putin, ¿sí? Porque si mañana comienzan con negociaciones territoriales, bueno, querido Vladimir, como lo llama Trump a Putin, Vladimir querido, bueno, nosotros podemos la concesión del Donetsk. Putin puede responder, ¿qué concesión? Si yo con el Donetsk ya tomado. Sí, por cierto, aquí un video interesante de la captura, precisamente esta de aquí, el día de hoy. La presentamos. No. Bueno, mi auricular muerto, sin batería. Recién el mensaje de batería baja y ahora ya directamente sin audio. Ustedes seguramente por ahí hay con audio, pero yo, no, esto con música y eso con copyright, así que sin audio. Ayúdenme ustedes con la confirmación si el audio de ustedes bien, porque yo aquí esto ahora muerto, sin batería. Bueno, estas las imágenes de la captura de este lugar, como siempre, los bombardeos, los drones, la artillería y naturalmente también el avance de infantería ligera
hacia las posiciones de aquí. Sí viene el audio, muchas gracias. Uy, 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 por ahí soldados. Uf, no quiero imágenes truculentas de ningún tipo. Uy, uy, uy. Bueno, vamos más adelante, por las dudas. Uy, más soldados. Esas imágenes de... Ahí, ahora sí. Esto es lo importante. Aquí. Aquí. La bandera tricolor sobre esta localidad, no tan destruida, porque los avances rusos ahora cada vez más rápidos, entonces sin la dinámica de del primer año y el segundo año de guerra, de destrucción total a través de la artillería, y recién después los avances, ahora los avances mucho más rápidos. Y el grueso de los ataques previos, en lugar de a través de la artillería convencional, a través de los drones. ¿Sí? Bien. Bueno, el primer as en la manga. El primer as en la manga, y cuidado porque hasta el día de mañana todavía 24 horas más para este avance, ¿sí? Este avance ya cortando la famosa autopista esta T514 y la posibilidad de más avances incluso. Primer as en la manga. Ahora, recordaba en el inicio, Putin presenta dos ases en la manga. ¿Cuál el otro? Bueno, la posibilidad de una demostración de fuerza a través de esto. Reuters, agencia de noticias estadounidense, sin ninguna simpatía, sin la más mínima simpatía por Rusia, con la siguiente noticia: Putin parece dispuesto a probar un nuevo misil mientras se prepara para las conversaciones con Trump, dicen investigadores. Los preparativos se realizan antes de las conversaciones entre Putin y Trump el viernes. Las imágenes satelitales muestran una intensa actividad en el sitio de pruebas. Burevestnik, el nombre de este misil, Burevestnik, tiene un pobre historial de pruebas con 2 éxitos parciales entre 13 pruebas. Según los estadounidenses, Putin afirma que el misil es invencible para los sistemas de defensa. Bueno, ¿por qué lo importante de la prueba de este misil? Porque este misil presenta características únicas, presenta características extraordinarias, excepcionales. Putin ha dicho que el arma denominada, Skyfall por la OTAN es invencible por las defensas de misiles actuales y futuras, con un alcance casi limitado y una trayectoria de vuelo impredecible. ¿Por qué Putin caracteriza a este misil como invencible? ¿Y por qué este misil efectivamente presenta características excepcionales? Bueno, básicamente porque está motorizado nuclearmente. ¿Sí? Este misil presenta un motor nuclear, propulsión nuclear, como por ejemplo los submarinos nucleares. Recuerden que, para confusión de muchos, a menudo caracterizan como submarinos nucleares a los submarinos con capacidad de ataque nuclear, pero con motorización convencional, diésel, motor a combustión. Y a menudo también llaman o categorizan como submarinos nucleares a los submarinos con un reactor nuclear para su propulsión, un motor nuclear, pero no necesariamente, quizás sí o quizás no, con capacidad de ataque nuclear. Bueno, los submarinos nucleares con propulsión nuclear, lo mismo que los barcos, muchos de los portaaviones con propulsión nuclear también, básicamente presentan un reactor nuclear en su interior, en miniatura, naturalmente. En miniatura. Genera muchísima energía, pero en miniatura con respecto a un reactor nuclear en una central nuclear, ¿sí? La cual genera energía para millones de personas o cientos de miles de personas. Bueno, este misil presentaría un pequeñísimo reactor nuclear en su interior para generar
propulsión nuclear del misil, lo cual determina, en primer lugar, prácticamente un alcance ilimitado, ¿sí? Lo fantástico de la energía nuclear precisamente aparece en el hecho de que prácticamente puede generar energía ilimitada, no ilimitada después de 20 años, sí, bueno, los deben realizar un recambio del uranio, ya sin capacidad de generar los procesos de fusión, de fisión, etcétera, etcétera. No recuerdo ahora exactamente los detalles, pero claro, después de 20 años, agotado el combustible nuclear. Este misil con propulsión nuclear podría recorrer el mundo, el planeta Tierra, casi de manera indefinida durante 10 o 20 años a la espera de una orden y ahí sí comenzar su ataque, acometer su objetivo. De ahí lo extraordinario, lo excepcional de este misil. Además, presenta capacidad nuclear en el sentido de la posibilidad del transporte de una cabeza nuclear. No solamente puede presentar una cabeza explosiva convencional o una cabeza nuclear. Aquí algunas características en esta infografía. Por aquí. El misil en cuestión. Perdón. En el caso de algún problema con el sonido, ustedes me ayudan. Yo abandoné el retorno porque esto ya sin batería. Ustedes me ayudan si en algún momento yo acá sordo, solo escuchando mi voz, pero evidentemente la voz llegando a ustedes, el audio sin problemas para ustedes. Ustedes me ayudan en el caso de a través de los comentarios, por favor, demoledores y demoledoras, me ayudan con el aviso de cualquier problema. Bueno, aquí el Burevestnik, misil de crucero en el sentido de propulsión permanente, no como un misil balístico impulsado inicialmente y luego descendiendo desde las alturas gracias a la fuerza cinética, la energía cinética acumulada. Aquí no, propulsión permanente. 20 años girando alrededor del mundo a través de este reactor nuclear con distintas formas de manejo. Además, ahí a la derecha, Possible Thermonuclear Warhead, cabeza posible termonuclear. Y no solo eso, sino que además presenta este misil capacidades disuasorias o disuasivas, presenta distintos mecanismos de disuasión ante los posibles interceptores, no solamente señuelos, sino también capacidades de vuelo irregular, ¿sí? A pesar de su trayectoria como misil de crucero, puede realizar distintas maniobras evasivas, de ahí tantos alerones, tantos controladores de la dirección. Y no solo eso, sino que además de todo esto presenta la capacidad de vuelo a bajísima altura, apenas 15 o 20 metros sobre la superficie. Básicamente la altura de un departamento de 2 pisos, ¿sí? Muy abajo, muy al ras, y eso determina una enorme dificultad para los sistemas de radares para la detección de algo volando tan bajo. Bueno, este es el segundo as en la manga de Putin, ¿sí? No porque fuera a realizar un ataque contra Estados Unidos, ni mucho menos. Podría realizar mañana o incluso pasado, si el encuentro entre ellos presenta una duración un poco mayor de lo habitual. Pasado mañana también podría realizar una prueba en Rusia, pero obviamente sería documentado esto por la inteligencia satelital occidental, presenciarían esto en tiempo directo y
Putin estaría generando un mensaje, realizando una prueba con un misil de características excepcionales, con una autonomía prácticamente ilimitada, con capacidades disuasorias y con la posibilidad de un nuevo game changer, ya que los occidentales llaman game changer a todas las armas occidentales y al final no generaron en Ucrania absolutamente ningún cambio de nada, a diferencia del Oryezhnik. Bueno, aquí otro game changer militar y Putin con este arma o con este as bajo la manga. Doblete de ases, par de ases, ¿sí? Rompimiento en el frente, avance en el frente militar y la posibilidad de realizar una prueba misilística con esta maravilla de la ingeniería militar. No lo caracterizo como maravilla porque, a pesar de las características maravillosas en lo técnico de todas estas armas, en última instancia representan armas y representan ingenios de la mente humana para la destrucción, ¿sí? Así que una maravilla técnica, pero no una maravilla en sí. Maravillosos la medicina o la educación maravillosa o tantas cosas buenas para la humanidad. No la guerra, lamentablemente necesaria y más con una potencia unipolar en decadencia, hostil hacia todo el mundo como Estados Unidos. Aún así, no realizamos una glorificación de las armas de ninguna manera. Tercer escenario posible, tercer y último posible escenario, aunque altísimamente improbable el día de mañana. Bueno, un intento de magnicidio. Esto lo presentamos el domingo pasado en una charla profunda sobre este tema con Fernando Moragón. Efectivamente, esto, una vez más, aparece como posible, pero altísimamente improbable. Esto presenta una plausibilidad muy pequeña, mínima, pero no imposible. Recuerden que Estados Unidos ya perpetró magnicidios, magnicidios de presidentes estadounidenses, varios, 4 o 5. Bueno, el asesinato de Nasrallah, el asesinato de Soleimani, el otro día, para colmo, Trump, en una de sus conferencias de prensa, de las infinitas conferencias de prensa, realizaba bromas, ¿no? Así fanfarroneaba con esto. ¿Dónde estará Soleimani? Y mirando al cielo. Él, básicamente, promulgó la orden, promulgó la decisión de el asesinato de Soleimani, ni siquiera en Irán, sino en Irak, con un dron. El intento de descabezamiento hace nada del régimen iraní, los planes para el asesinato del ayatolá iraní, también conocidos. Según los analistas más serios, en términos racionales, Estados Unidos no debería perpetrar una locura de estas dimensiones, porque eso podría desencadenar una respuesta nuclear rusa inmediata, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial nuclear inmediatamente y la exterminación no solamente de Estados Unidos y Rusia, sino posiblemente de toda la humanidad. Sí, cierto, desde la lógica, desde la racionalidad, no debería Estados Unidos perpetrar una locura de este tipo, pero estos señores abandonaron la racionalidad hace mucho tiempo. Es el problema, ¿sí? El problema, el estado profundo de los Estados Unidos, como lo conceptualizan habitualmente, los halcones neoconservadores, la CIA, la NSA, los burócratas, los asesores, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las universidades, los medios de comunicación, el complejo militar industrial a la cabeza, todos los burócratas, no solamente del Pentágono, de la CIA, de la NSA, de la Casa Blanca y de tantos otros lugares,
y las empresas interesadas en todo esto abandonaron la racionalidad hace mucho tiempo. Por eso, una vez más, yo lo presento como una posibilidad, aunque altísimamente improbable, y todos nosotros aquí encendiendo velas para que no comenzara una locura de este calibre, en cuyo caso incluso podría aparecer Trump como víctima también de todo esto, un ataque no solamente contra Putin, sino incluso contra Trump, y si no contra Trump, un ataque llevado a cabo, o podría también participar Trump en esto como parte, con conocimiento de esto, aunque muy poco probable, pero quizás un ataque de el Estado profundo sin conocimiento de Trump también, posible, actuando por libre, también posible, fuertemente, altísimamente improbable. Putin aquí tomando riesgos sin dudas. Entonces, estos son los tres escenarios. Primer escenario posible, muy probable, ninguna decisión importante. Segundo escenario posible, poco probable, el inicio de un acuerdo de paz con concesiones políticas y territoriales ucranianas y con dos ases en la manga de Putin, los avances en el campo de batalla, el rompimiento en el Donetsk, la posibilidad de colapso de las defensas ucranianas en su totalidad y la posibilidad de una prueba con este misil Burevestnik de propulsión nuclear y posibilidad también de transporte de cabezas nucleares. Y tercer escenario, finalmente, el escenario posible pero altísimamente improbable, y así lo queremos, ¿sí?, como altísimamente improbable, del intento de magnicidio. Sí podemos determinar una certeza, más allá de estos tres escenarios, algo seguro, un resultado seguro de esta cumbre. La certeza de la continuidad de la guerra global. Como remachamos una y mil veces, como recordamos una y mil veces, la guerra en Ucrania, con Ucrania como campo de batalla, representa un conflicto relativo a las esferas de influencia en Europa y en Asia, un conflicto entre dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania, pero además aparece en el contexto de una guerra más grande, la guerra en torno a la reconfiguración del orden mundial. Y esta ya comenzó, esta guerra global de los Estados Unidos como potencia en decadencia, en defensa de su supremacía global, única, unipolar, contra las nuevas potencias emergentes. Esta guerra ya comenzó. Ucrania, capítulo 1. Bueno, podría eventualmente este encuentro determinar el inicio del final de ese capítulo 1 o no, pero lo mismo si genera un acuerdo de paz que si no lo genera, ese capítulo solo aparece al principio de ese gran libro de la guerra global. Representa el capítulo 1 en un libro de muchos capítulos. Y los otros capítulos ya comenzaron. Sí, van a aparecer múltiples capítulos. Y entre esos múltiples capítulos de esta guerra global, hace poquito, hace unos días, comenzó uno nuevo en el Cáucaso, con esta escenificación de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, paz ya alcanzada hace meses, supuestamente gracias a Donald Trump. Trump ni participó en todo esto, en la resolución militar de esto el año pasado, él todavía ni siquiera presidente, pero en el marco de este acuerdo de paz ficticio, supuestamente acordado por Trump, generaron los estadounidenses un nuevo conflicto, incluso en aquel famoso documento de la Corporación RAND de 2019, de Overextending Russia, esto de sobreextender a Rusia, con todos los escenarios planteados ahí para comenzar conflictos alrededor de Rusia para generar su rompimiento. Bueno,
entre otros, presentaban, además de Ucrania, obviamente, presentaban el del Cáucaso. Y lo comenzaron, ahora fue, bueno, ya lo habían comenzado. En 2008 lo había comenzado eso con Georgia, pero la intervención militar de Rusia y la rectificación de la posición de Georgia en su momento, ¿sí? Un giro hacia la racionalidad de Georgia de no vamos a comenzar en nombre de Estados Unidos y de bases militares en la OTAN una guerra con nuestro vecino 10.000 veces más fuerte, Rusia. Entonces, nosotros aquí neutrales y con una relación seria con Rusia, ni siquiera amigable, normal, pero no con bases estadounidenses en la frontera sur de Rusia. Bueno, ahora quieren comenzar esto a través de los otros dos países del Cáucaso, básicamente Azerbaiyán y Armenia, y este acuerdo de paz con la inclusión de un corredor en la zona sur entre a través de el territorio armenio en la frontera con Irán, esto ya determina el inicio de un nuevo capítulo en esta guerra global, ¿sí? El capítulo del Cáucaso. Así que la certeza, demoledores y demoledoras, una vez más en la continuidad de la guerra global, y tarde o temprano, muy probablemente, esta guerra global vaya a generar un capítulo también directo de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, la gran potencia emergente. Por acá, un poco, bueno, algo un poquito de humor. Aquí una... esto de los rusos, una infografía sobre las características de este misil. Aquí, bueno, nombre, Burevestnik, misil de crucero con propulsión nuclear, rango ilimitado, maniobras para delusión para los enemigos, puede realizar ataques literalmente, puede realizar ataques en cualquier lugar del mundo y en su cabeza explosiva, lavadoras y palas. Recuerdan, ¿no? Las declaraciones de la impresentable de von der Leyen. Los rusos están descuartizando las lavadoras porque carecen de chips. Bueno, con lavadoras se están generando, con los chips de las lavadoras o lavarropas, como lo llamamos en mi país, están generando armas extraordinarias de super tecnología, ¿no? Con las partes de las lavadoras. Bueno. Recordatorio para mañana, demoledores y demoledoras. Recordatorio para mañana, nosotros desde las 7:30 de la tarde con la transmisión en directo, ya todo acordado para eso, ¿sí? Una cuestión de derechos de transmisión y demás. Desde las 7:30 de la tarde la transmisión en directo y desde las 9, nuestro especial con el análisis de muchísimas figuras sobre esto, con, bueno, Fernando Moragón, con Eduardo Bior, con Adrián Celaya, con Javier Martínez, Enrique Refollo, Carmen Parejo Rendón también, así que de sobra los analistas para el día de mañana, programa especial, y el sábado nosotros con la transmisión habitualmente de los viernes con Juan Antonio Aguilar, esa movida del día de mañana viernes para el sábado, así que vamos a por el sábado con Juan Antonio deliberar en profundidad sobre los resultados de lo sucedido en Alaska, ¿sí? Así que geopolítica de sobra. Y por cierto, en 10 minutitos nada más comienza la transmisión en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, la transmisión de Adrián Celaya negociando contra reloj. Demoledores y demoledoras, muchas gracias a Patricio del Sabio por el super sticker. Nosotros los abandonamos hoy por aquí. Y mañana, bueno, ahora un ratito de Adrián Celaya y mañana recuerden una vez más, primero la transmisión en directo, después nosotros con el especial y bueno, y a la noche a las 11, como siempre, el programa en MP Geopolítica de Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho, un beso y un abrazo y hasta mañana. Chao.